Encontraron el anillo en silencio, una cinta de ingeniería humana curvada como una columna rota alrededor de un gigante gaseoso sin importancia, su silueta cosida contra una nebulosa que sangraba índigo y azul verdoso a primera vista podría haber sido otro vestigio tragado por el tiempo, un anillo habitacional con módulos destrozados, un esqueleto dejado para los carroñeros, pero las estrellas no se movían por reliquias, las estrellas se movían por lo que aún estaba vivo. El comandante estaba solo frente a la rendija de observación, una figura hecha de cuero cansado y hueso antiguo. Los años de luz de las estrellas, campañas y malas transmisiones habían tallado las líneas alrededor de sus ojos, la insignia en el cuello, alguna vez reluciente prueba de rango y propósito, ahora apagada como un mapa viejo. No habló, escuchó en el zumbido del motor y el vacío, escuchó algo que no era máquina ni viento, un eco, no era un idioma. Al principio ni amenaza ni saludo, sino una cadencia, una transmisión doblada dentro del silencio como una bandera plegada. Los equipos de reconocimiento flotaban por los corredores rotos, sus guantes exoesqueléticos dejando huellas en el polvo que no se había movido en décadas. Las pantallas parpadeaban con espectros fantasmas, señales vitales que titilaban y morían como las últimas pulsaciones de una vela larga, una compuerta sellada para siempre, con una bota infantil atrapada en el umbral, un mural de un océano azul agrietado en mosaicos brillantes. Los instrumentos leían decadencia, pero algo más registraba una secuencia solitaria, un latido tenue y obstinado bajo el gemido metálico. El científico asignado a artefactos crípticos lo llamó una anomalía, el comandante lo llamó una promesa. Afuera formas alienígenas observaban desde la penumbra, no eran la primera especie en estudiar a la humanidad y juzgarla, solo la primera en decidir sin escuchar. Los alienígenas altos iridiscentes, su coraza atrapando la luz de la nebulosa como espejos rotos, se acercaban con la eficiencia de quienes contaban vidas como cargamento. Sus flotas tenían dientes de cuchillas gravitacionales y fuego frío, habían cosechado mundos como huertos dejando cáscaras para el próximo imperio hambriento. Este anillo había sido una colonia, la colonia había sido vaciada. Los alienígenas lo llamaron conquista, los registros susurraban otra cosa, un golpe tan limpio y personal que se sentía como borrado. El comandante caminó por el anillo con un propósito que helaba la médula. Cada habitación silenciosa albergaba un recuerdo que no pertenecía al libro de la extinción, una foto quemada en la pared, una risa infantil atrapada para siempre en una imagen quieta, una bandera quemada, sus hilos fundidos como hojas secas que nunca volverían a cantar. Hombres y mujeres cuyos nombres eran solo estadísticas parpadeaban en bases de datos reconstruidas. Nacimientos, cosechas, festivales, los pequeños pecados de un pueblo hambriento de sol. El comandante los tomó todos y los guardó en el libro de su pecho. Encontraron un solo relicario en el núcleo del motor, un cilindro abollado pero vibrando con una frecuencia que los sensores alienígenas no podían clasificar. Cuando el comandante lo sostuvo, el sonido tocó la memoria como la marea toca la arena, una vieja canción de cuna filtrada entre estática, un piano en una habitación que una vez fue cálida. Ese calor no era por victoria sino por hogar. El comandante pensó en un planeta con árboles y lluvia y la terca insistencia de las pequeñas cosas que se niegan a desaparecer, por eso no se fueron, por eso no dejarían que el silencio fuera su canto fúnebre. El universo contuvo el aliento. En la oscuridad el emisario alienígena observó los paneles iluminarse con decisiones humanas. Los invasores habían aprendido a esperar, solo cálculo, solo fría eficiencia. Lo que no anticiparon fue lo que hacía a la humanidad difícil de medir. La deuda, la historia para los humanos no era una biblioteca de hechos, era un libro de favores y fracasos, de promesas de vidas y promesas cumplidas. El pulso inquietante del anillo implicaba una deuda impaga. El comandante marcado y entero trazó los bordes de ese libro con un propósito casi religioso. Mientras las flotas se movían y los algoritmos trabajaban, el comandante envió una sola transmisión cifrada, no llevaba exigencia ni amenaza, llevaba una sola línea de una canción cuya melodía una vez arrulló niños. Era una convocatoria más antigua y peligrosa que la ley, un recordatorio a la familia, porque las familias en la larga oscuridad entre las estrellas podían invocar favores debidos como si sacaran agua de un pozo. Los alienígenas habían saqueado y catalogado, no entendieron el tamaño del libro. Cuando una especie cuenta sus favores, esos números se acumulan por siglos, por rutas estelares, hasta que el número se vuelve gravedad. El
Comandante sintió ese peso y lo convirtió en plan. Los ojos que habían aprendido a leer campos de batalla ahora descifraban una historia de alianzas escrita entre cenizas. Los humanos no rezan, actúan. Escaneos profundos revelaron algo que los invasores pasaron por alto: una sola baliza antigua y obstinadamente humana. En su terquedad, irradiando desde el anillo, emitía una vieja señal, un llamado que decía: estuvimos aquí, no seremos olvidados. El comandante reconoció la cadencia. Era un mensaje diseñado menos para ser oído que para ser sentido por una especie que debía más que monedas. Era el tipo de mensaje transmitido de aldea a huérfano a soldado. Recuérdanos. El ritmo de la memoria humana se aceleró a través de las naves, a través de las filas. Un susurro recorrió la flota. No era telemetría sino historia, relatos de un viejo favor extraído de los archivos, alianzas extrañas, deudas escritas en sangre y juramentos cívicos, favores intercambiados bajo la luz de lunas muertas. El comandante sabía que un favor no era moneda sino pacto. Se paga por completo o se paga con lo que amas. Los alienígenas creyeron que la ausencia significaba rendición. El comandante ahora sabía que la ausencia ocultaba estrategia. Donde los enemigos veían polvo, los humanos veían cuentas. Donde otros veían victoria hueca, ellos veían una línea siendo trazada. El capitán dobló el pasado en un plan y cada equipo que el comandante tocó llevó una brasa secreta hacia la preparación. El silencio alrededor del anillo era una herida que aún sangraba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Pensaban que la galaxia era ordenada, pensaban que la conquista seguía las matemáticas, no habían leído los márgenes. El casco de la nave insignia era una biblioteca para los muertos y un manual para los vivos. Dentro los técnicos se movían con una ternura que el comandante casi llamó sagrada. Los motores eran desmantelados y reconstruidos. Las armas afinadas con una precisión que sabía a venganza. La flota humana se ensamblaba como un coro afinándose en una sola nota terrible. No se trataba solo de naves, se trataba de quien respondía al llamado de un favor adeudado. El comandante recorría las cubiertas de la nave, desde las salas tácticas donde los mapas parecían confesiones hasta los talleres donde las máquinas aprendían la ley de la retribución y los santuarios conmemorativos donde los rostros brillaban en penumbra. Cada rostro era una razón, cada razón un hilo en la red de la ira. Recordaremos, pensó el comandante. Sabía lo que el recuerdo podía hacer que los fantasmas actuaran como tormentas. La información de los archivos coloniales era un mosaico de vida humana, luces de festivales, discusiones grabadas en cocinas, el olor a lluvia sobre techos de hierro. No eran simples reliquias nostálgicas, eran los detonadores de una economía moral. Cada acto de bondad registrado, cada rescate, cada apretón de manos a través de una frontera era la materia prima del favor. El comandante humano había hurgado en esos archivos hasta mancharse las manos con memoria. Resultó que los favores rara vez eran únicos. Una vida salvada podía ser la semilla que hiciera brotar toda una flota. Los alienígenas, arrogantes en la superioridad de sus estadísticas, creían que los humanos eran un conjunto de colonias silenciosas y prescindibles. Habían leído la superficie, no habían nadado en las corrientes debajo. Dentro de las redes de la diáspora humana la deuda se trazaba como geografía, tratados firmados en cuartos traseros, ayuda secreta ofrecida en silencio entre sistemas distantes, viejos acuerdos mercantiles que sonaban a leyenda. Alguien había movido los hilos cuando el sol de una especie aliada casi murió. Otro había dicho una palabra en una cámara del Senado que retrasó una aniquilación. El comandante y sus lugartenientes recuperaron esos viejos créditos y los reestructuraron en un plan militar. Era una burocracia aterradora, cuentas de vidas y promesas invertidas y acumuladas hasta que su interés madurara en sangre. Un consejo secreto se reunió. No era un refugio de generales y políticos sino una congregación de guardianes de la memoria. Tradujeron los favores en estrategias y la especie X una vez dio refugio a humanos. Entonces los recursos humanos se enfocarían en las líneas de suministro cercanas a sus fronteras. Si un gremio mercante traicionó una ciudad humana, el libro se marcaba en consecuencia. Había arte en esto, una sinfonía de retribución, compuesta con la precisión de contadores y la furia de sobrevivientes. Cada acto sería tan deliberado como implacable. Los nombres de la flota, viejos nombres de ciudades resucitados como estandartes, ondeaban en los pasillos y en los cascos. Hombres y mujeres acostumbrados a esperar cálculos ahora aprendían otra geometría, la de la memoria.
Usarían los favores como fuerza hacia afuera, llamarían a viejos aliados, negociarían con restos, intercambiarían favores por favores hasta que el mapa de la galaxia se doblara bajo el peso del recuerdo humano. El pasado no envejece, acumula. El comandante humano contactó células ocultas, enclaves clandestinos, colonias liberadas, comerciantes con sospecha y lealtad entrelazadas. Los mensajes se movían por canales oscuros. El comandante conocía los viejos códigos y sabía también que el honor era tanto intangible como inevitable. Manos se cerraban donde las promesas habían sido hechas. Los aliados respondían no por obligación sino por la pequeña verdad humana. Cuando alguien llama para saldar un favor, tú respondes no por ley sino por legado. Entre las flotas estaban los pacientes y los castigados por la historia, veteranos cuyas vidas eran libros de sacrificio y jóvenes reclutas que solo conocían mundos reconstruidos y relatos de pérdida contados como parábolas. El comandante les hablaba no con gritos de guerra sino con objetos de memoria, un dibujo infantil de un hogar quemado, una grabación de una canción de cuna, los bordes desgastados de una reliquia familiar. Esas cosas ataban lo distante y lo abstracto a los corazones humanos. A bordo daban sentido al plan y le daban nombre: venganza, pero de una clase profundamente humana. El plan no era atacar y huir, era reclamar territorio moral. Los humanos pretendían obligar a la galaxia a mirar el costo de lo que había tomado. Si una especie trató un mundo como cosecha, la respuesta humana sería recordarle quién alimentó esas cosechas y por qué. El comandante enmarcó los ataques no como furia aleatoria sino como ajuste de cuentas, objetivos elegidos por viejas deudas a saldar, golpes estratégicos para que el peso de la historia inclinara la balanza. Ensayaron con eficiencia despiadada los campos de entrenamiento, simulaban ciudades en ruinas e inocentes robados. Los pilotos aprendieron a guiar metal por cañones estrechos donde las armas enemigas no podían alcanzarlos. Ingenieros crearon dispositivos para apagar matrices de cosecha, convertir la eficiencia de una flota saqueadora en su propia tumba. Cada componente era tomado del lenguaje de la memoria y transformado en algo que pudiera morder. La memoria es un arma afilada. Los alienígenas, mientras tanto, seguían catalogando, consideraban a los humanos una variable interesante, no comprendían cómo las deudas podían convertirse en armamento. Nunca les enseñaron que los favores, cuando se escriben con la tinta duradera de vidas salvadas y familias protegidas, pueden coagularse en fuerza. Su arrogancia se convertiría en una forma de moneda para los humanos, complacencia pagada en confianza ciega. Mientras la flota ardía en preparación, el comandante se encontró a solas por un momento en la capilla de la nave. No era un lugar de oración sino de recuerdo, lleno de nombres y objetos. El comandante tocó una placa con una docena de nombres del anillo que habían encontrado. Era un ritual no de fe sino de contabilidad. Cada nombre era un contrato. El comandante susurró: no a los dioses sino al libro los devolveremos. El silencio se volvió un juramento. El comandante cerró los ojos y recordó una pequeña mano deslizándose en la suya en una calle húmeda por la lluvia. El recuerdo llegó como un aroma concreto: mojado, pan tibio, la voz de un niño tarareando una melodía que ninguna nave conocería excepto en la memoria del comandante. Era un dolor privado, una deuda no escrita. El comandante la guardó como una brújula, señalaba razones. Atacaron donde el libro mayor lo señalaba. El primer mundo que eligieron no fue el premio más grande sino un nodo en el mapa de los favores, un planeta gris cuyos recursos alguna vez habían salvado un convoy humano hacía mucho. Los alienígenas habían convertido ese mundo en un centro de procesamiento, una fábrica que funcionaba con eficiencia negra, escupiendo productos terminados de la conquista. También era donde la memoria humana doliente tenía una partida, una partera que alguna vez cosió medicinas y remendó soldados de vuelta a la vida. Los asaltos comenzaron en las horas pequeñas cuando los sistemas esperaban rutina. Los pilotos humanos trazaron rutas sigilosas a través de campos gravitacionales, deslizándose más allá de centinelas que los creyeron fantasmas. Los equipos especiales se movieron como traducciones de sombra, recordando las tácticas de las bandas guerrilleras de pescadores y poetas que se movían en silencio y golpeaban con precisión. Los primeros golpes fueron quirúrgicos. Cortaron la infraestructura de la que los alienígenas habían llegado a depender. Las matrices de cosecha colapsaron mientras bombas silenciosas se abrían como campanas. Las cintas transportadoras se detuvieron cuando las botas encontraron su rumbo. El mundo no cayó en un solo grito, murió en una docena de decisiones que convirtieron la eficiencia en confusión.
Los comandantes alienígenas respondieron con furia del tamaño de tormentas, desataron cuchillas y redes gravitacionales, respuestas de flota que destrozaron los márgenes de las líneas de suministro humanas. El costo fue inmediato y agudo. Las naves cayeron como árboles viejos mientras los humanos pagaban en metal y sangre. Hubo pérdidas en números que se registrarían como estadísticas, pero las pérdidas humanas tenían un peso más allá de la aritmética. Cada baja era un nombre, un recuerdo, una rima infantil. Convirtieron cada muerte en un registro de resolución. Los humanos no huyen, se quedan. A medida que la ofensiva humana maduraba, redes de antiguos clanes de favores se alzaron para encontrarlos. Una familia de comerciantes cuya costa alguna vez fue reparada por manos humanas ahora enviaba cargueros llenos de combustible y municiones. Una especie rescatada generaciones atrás contribuyó con datos de navegación que permitieron a los pilotos humanos mapear las rutas secretas del enemigo, aliados que habían sido escritos en letras pequeñas en antiguos juramentos ahora se alzaban con toda su fuerza. Favores enfrentados a favores. La economía invisible de la galaxia se reacomodaba bajo presión. En el calor de la batalla el comandante se movía como alguien que conocía el costo y se negaba a retroceder. Hubo momentos en que el comandante acechó las líneas del frente, una figura contra el cielo naranja animando a las tripulaciones exhaustas a una resistencia obstinada. Cada orden fue medida, cada sacrificio deliberado. El comandante no glorificaba la pérdida, la marcaba y la usaba como quien afila una hoja con la memoria. El valor no borra el dolor, lo tallamos. El enemigo se adaptó, se retiró de los enfrentamientos frontales e inició una campaña de desgaste y terror. Convirtieron hábitats civiles en trampas, difundieron engaños y propaganda que pintaba el asalto humano como una venganza primitiva. La galaxia observó con distancia clínica. Algunas especies apartaron la mirada. El comercio, que a menudo había sido político, reconsideró sus rutas. Los alienígenas intentaron fracturar la coalición humana, atacando a los más frágiles convoys de suministro, grupos de refugiados, los mismos lugares donde los humanos guardaban los rostros de aquellos a quienes habían jurado devolver el favor. La inteligencia humana anticipó esto, crearon señuelos y rutas seguras, recordaron a las familias en las colonias cerrar sus puertas y mantener sus transmisiones en silencio, usaron su dolor como armadura y las deudas de sus amigos como recursos. Los ingenieros aprendieron a redirigir el soporte vital por conductos de servicio antiguos. Los médicos se entrenaron para tratar quemaduras que imitaban la memoria de un hogar perdido por el fuego. Cada adaptación fue un pequeño manifiesto. La humanidad no sería reducida a una estadística. En un hospital de campaña bajo un cielo que sonaba con destellos lejanos, una enfermera presionó una fotografía en la palma de un soldado, una imagen desvanecida de un amanecer en un planeta al que ninguno regresaría. El soldado apretó la foto hasta que los bordes se pusieron blancos. Por un breve segundo su respiración coincidió con una canción infantil transmitida débilmente por un pequeño transmisor. Robado. La memoria fue un puente, no una carga. Les impidió ser solo máquinas de guerra. Las batallas se convirtieron en filosofía. Cada victoria y cada derrota enseñaron al comandante una claridad. La ira humana no era pura pasión, era una disciplina invertida en la historia. Se movieron por la galaxia como un contador vengativo, trazando donde se habían acumulado las deudas y donde no se había pagado el interés. La campaña cobró un precio. Las naves llevaban cicatrices como seres vivos. Las tripulaciones aprendieron a enterrar su dolor en rituales. Una hora silenciosa en el memorial, un pequeño altar de recuerdos, una grabación de una voz que una vez dijo: vuelve a casa. El punto de inflexión de la campaña en ascenso llegó cuando un importante centro de suministros, un anillo fortaleza que vinculaba varios planetas de procesamiento, no anticipó el uso humano de los favores como armas. Los humanos habían infiltrado la red apelando a los nodos más pequeños. Una tripulación de mantenimiento que debía un favor a un ingeniero humano una vez rescatado de una cúpula colapsada, un comerciante que debía su vida a un médico ahora daba datos de rutas a cambio, capas de lealtad pequeñas e invisibles. Colapsaron las defensas de la fortaleza desde dentro. Lo que parecía caos para los forasteros siempre fue un mapa de líneas de confianza humana. La fortaleza explotó no con aniquilación inmediata sino en cascada. Los sistemas de guía corrompidos, los drones de suministro redirigidos para caer en trampas y los protocolos de seguridad subvertidos para encerrar a los
Ocupantes. La flota humana convergió como una marea. La respuesta alienígena fue frenética, masiva y finalmente hueca. La fortaleza cayó por la fracción de centímetro de tiempo en que la victoria pendía posible. El comandante sintió algo abrumador y suave, el duelo afilado en triunfo. No fue euforia, fue el alivio de una cuenta larga finalmente saldada. El silencio ya no era ausencia, era un juramento cumplido. Pero la victoria sabía a sal y ceniza. El precio de derribar un centro fue pesado como hueso. Naves que habían sido claves para la victoria derivaban en arcos silenciosos, sus tripulaciones memorializadas en placas y en el propio libro mayor privado del comandante. Los alienígenas, heridos y enfurecidos, contraatacaron con una furia sin conciencia. Desataron tácticas de tierra quemada hacia los sistemas que se habían atrevido a responder a las llamadas humanas. Ahora la retribución tomó la forma del odio inmediata, fea, con una velocidad que superó la lenta aritmética de los favores. El comandante observó mientras hábitats enteros se convertían en piras, fuegos que arrojaban luz brutal a través del cielo. La coalición humana respondió no con crueldad sino con economía, ataques selectivos que privarían a los alienígenas de su capacidad de alimentar guerras de desgaste. Cada golpe se midió para asegurar la subsistencia futura de los sobrevivientes. Esta fue una aritmética de esperanza, tomar lo necesario para sobrevivir, pero siempre contar el costo en la moneda de la memoria. La campaña se convirtió en una prueba de resistencia. Los alienígenas tenían profundidad en su crueldad, la humanidad tenía profundidad en su ternura. Dos tipos de persistencia chocaron. El comandante sostuvo una política sombría, no se rebajarían a la aniquilación aleatoria. La venganza tenía un plano incluso cuando la ira rugía a través de la flota. Mantuvieron la vista en el libro mayor. Los favores no eran venganza por venganza, eran liquidaciones destinadas a equilibrar cuentas y asegurar que los nombres de los muertos no desaparecieran en un indiferente registro de polvo estelar. El movimiento final llegó como una tormenta que se había estado gestando en el borde de los mapas. La coalición trazó una ruta hacia una estrella oscura donde los gobernantes alienígenas habían construido su sede de poder, una corona de estaciones y plataformas de armas envueltas alrededor de un sol moribundo. Sus llamaradas coronales parecían nutridas por la industria que bullía debajo. Era un lugar de ceremonia para los invasores, un símbolo de conquista tan grandioso que hacía visible su arrogancia incluso desde lejos. El comandante había estudiado esa corona con el tipo de detalle que hacía llorar de admiración a los ingenieros. Cada anillo tenía una función y cada función un sistema de seguridad. Derribarla requería una concatenación de favores y hueso, equipos aliados de sabotaje, convoys mercantes actuando como cebo, un levantamiento interno encendido por aquellos que debían favores humanos y un ataque suicida de precisión de un grupo de pilotos que ya no tenían nada que perder. El plan se equilibraba sobre el coraje humano y la terquedad de quienes debían una deuda. Cuando comenzó el asalto, la galaxia observó con una mezcla de horror y asombro renuente. La primera etapa fue el engaño, transmisiones falsas, una finta que atrajo a la fuerza de ataque principal hacia un vacío donde nuevas amenazas esperaban. Los alienígenas respondieron con su típica precisión, retirando sus mejores flotas para interceptar el señuelo. Luego se desplegó la segunda etapa, saboteadores antiguos, técnicos leales y desconocidos, cuyas vidas habían sido salvadas por manos humanas, cortaron los sistemas desde adentro. Los códigos de seguridad cayeron ante cadenas de pequeñas bondades pagadas. Las propias máquinas de la corona se volvieron traidoras, bloqueando corredores y exponiendo bóvedas de municiones. En el rugiente centro de la lucha el comandante estaba en todas partes y en ninguna se situó, detrás de consolas que brillaban con mapas como constelaciones y al lado de pilotos que se sentían como familia. Sintió el pulso de la flota en las vibraciones de la nave, un ritmo que coincidía con un centenar de nombres ahora grabados en su alma. Cada orden que daba era una cuidadosa resta y suma en el libro mayor de la vida y la muerte. Cuando llegó la carrera final fue una orquesta de ruina deliberada. Enormes portadores se lanzaron como templos que caían a través de pozos gravitacionales, sus compuertas abriéndose para liberar casas que danzaban un ballet cicatrizado. Los pilotos enhebraban sus naves a través de matrices diseñadas para destrozarlos. El comandante observó a un joven piloto, no más que un muchacho llamado como un pueblo, que había sido convertido en parches conmemorativos en las paredes de las naves. La nave del
Piloto explotó en una flor que en ese momento parecía florecer al revés. El comandante no se estremeció, había aprendido a dejar que el dolor fuera algo limpio, de lo contrario se convertía en parálisis. El dolor se volvió disciplina. La corona comenzó a caer, las matrices de armas salieron de órbita mientras los ingenieros humanos invertían los flujos de energía. Las estaciones que alguna vez cosecharon recursos ahora se convirtieron en chimeneas de su propia propulsión, lanzando escombros en trayectorias calculadas. Los gobernantes alienígenas por primera vez probaron el pánico. Un animal que no se había alimentado de paciencia enviaron a sus élites criaturas de caparazón y estrategia, asumiendo que la superioridad en diseño significaba superioridad en voluntad. No habían considerado el peso de los favores debidos, el sedimento de décadas que al agitarse se alzaba en marea. En el clímax las consecuencias llegaron por completo. El sol moribundo estalló cuando las matrices de armas desestabilizaron su equilibrio coronal. El cielo floreció en oro fundido y negrura, y por un instante cegador la galaxia presenció el costo de quitarles a quienes llevan libros mayores. Los planetas cercanos fueron lanzados en un arco de ruina y flotas que alguna vez fueron invencibles se vieron reducidas no solo por la tecnología sino por la astucia humana coordinada que usó antiguas bondades como llaves mecánicas. La nave del comandante recibió un impacto directo. Por un instante el silencio los reclamó. El puente se llenó de ruido blanco y del olor de metal quemado. El comandante se levantó entre el zumbido y observó cómo el costado de estribor de la nave se desmoronaba en una lenta y hermosa ruina a su alrededor. La gente siguió actuando donde muchas civilizaciones se habrían rendido. La tripulación humana se entretejió en una cadena de reparación que convirtió la catástrofe en misión. Superaron el SOC, la nave insignia, como un tendón. Recordando su función se reafirmó. El comandante emitió una última orden imposible, un asalto tripulado para irrumpir en el núcleo de la fortaleza y entregar el libro mayor. No como un arma sino como un archivo, el cilindro del anillo convertido ahora en símbolo y dispositivo para exponer los crímenes de los alienígenas a través de su red de comunicación. El plan era a partes iguales sacramento y estrategia. Si algo podía asegurar que la galaxia fuera testigo era la verdad transmitida en el instante del colapso total. Los que pagan no piden piedad, pagan memoria. Cuando el archivo estalló a través de la red alienígena no proclamó números, habló en rostros, grabaciones de niños contando chistes, de parteras cantando, de mercados intercambiando humildemente panes por servicio. Fue crudo irreductible. Las poblaciones alienígenas no acostumbradas a evidencia tan íntima de aquellos que habían eliminado del libro del valor vacilaron. La transmisión cortó la burocracia y la doctrina atravesó las frías políticas de conquista y tocó la mente animal básica. Este era un pueblo con vidas y nombres y deudas pagadas y debidas. Los momentos finales se sintieron como el cierre de un puño ancho. La clase gobernante alienígena intentó responder con fuerza pero sin el control narrativo del que dependían. Perdieron el escenario moral. Aliados que habían estado indecisos se inclinaron. Los comerciantes que se habían mantenido fuera de la guerra por márgenes de ganancia ahora enfrentaban un cálculo moral. La transmisión humana creó una urgencia que los mercados no pudieron ignorar. El apoyo a los invasores erosionó soldados y técnicos de otras especies se amotinaron en pequeños actos decisivos. La corona colapsó no solo por las armas sino por la erosión del consentimiento entre quienes la construyeron. Cuando el polvo se asentó dejó un silencio lleno de nombres. El comandante se quedó en el puente y observó cómo la galaxia cambiaba ligeramente de eje. No celebró en voz alta, en cambio caminó hacia el memorial nuevamente. Pasando los dedos por la placa que llevaba los nombres más recientes, los leyó uno por uno lentamente como un contador cerrando un libro y dejó que esos nombres sentaran las bases de lo que vendría. El universo contuvo el aliento después de que la corona cayera. El comandante encontró entre los escombros un instrumento roto, un juguete infantil con una canción desvanecida. Lo sostuvo y escuchó entre la estática hasta que la nana emergió como un calor tenue. Durante 30 segundos en el ruido blanco de la victoria el comandante dejó caer lágrimas, no por gloria sino por las pequeñas manos que nunca volverían a ser sostenidas. El resultado no fue ordenado, la guerra nunca lo es, todavía quedaban ruinas, sistemas huérfanos y el largo trabajo del cuidado, pero la cuenta se había equilibrado de formas que importaban. El imperio alienígena se fracturó en
Principados que ahora debían rendir cuentas de su historia. Los sistemas que antes ignoraban el saqueo se encontraron en la extraña posición de necesitar narrativas propias, historias que explicaran su participación, que reasignaran la culpa y en algunos casos ofrecieran disculpas. Los asentamientos humanos surgieron donde pudieron, reconstruidos con manos que conocían tanto el martillo como la canción de cuna. El comandante viajó por sistemas no como conquistador sino como testigo. Supervisó la aplicación de lo ganado, corredores seguros para refugiados, reparaciones en forma de tecnología y recursos para reconstruir lo robado y la creación de memoriales que parecían cuentas en piedra, nombres e historias grabadas para que todos las vieran. No era misericordia, era equilibrio. Las comunidades recibieron ayuda con dignidad torpe. Las poblaciones alienígenas que habían sido cómplices fueron alentadas a participar no por servidumbre sino por responsabilidad. Las rutas comerciales se reabrieron bajo nuevos acuerdos. Las viejas deudas se reconocieron y se pagaron en sistemas de ayuda mutua. Algunas especies resistieron la nueva justicia, otras la aceptaron, aprendiendo que vivir en una galaxia de muchas mentes requería hacer visibles las cuentas. El comandante, ahora más viejo, se paró en una colina mirando un valle recuperado de la industria. Los niños corrían con juguetes mecánicos rescatados de campos de guerra. Un coro de voces pequeñas volvió a tejer la vida. El comandante los observó y sintió que la cuenta se aligeraba, no porque todas las deudas se hubieran borrado sino porque la justicia había dado a los nombres prioridad sobre los números. El mundo aún estaba marcado, pero las cicatrices eran ahora contexto, enseñaban en vez de probar. La indiferencia. Los humanos no olvidan, transforman. En ceremonias por mundos enteros la gente habló de cómo los favores habían cambiado el curso. Los artistas pintaron la campaña como un evangelio extraño de reciprocidad, líneas de cuentas cruzando mapas estelares, nombres que pasaban a nuevos idiomas, favores que se extendían hasta que la galaxia cambiaba de forma. El comandante asistía a esas presentaciones no por alabanza sino porque las historias deben ser vistas por quienes las vivieron. A veces desconocidos se acercaban y tocaban su manga en silencio, un gesto de gratitud por una vida salvada, por un refugio ofrecido en un año oscuro. Esos gestos callados importaban más que los desfiles. El legado tomó muchas formas. Hubo cambios políticos, los sistemas acordaron medidas de transparencia que dificultaban ocultar el saqueo, las universidades enseñaban economías de favor, los filósofos debatían la ética de la justicia de cuentas, el arte mostraba pequeñas bondades como actos de poder enorme. El comandante vio una obra que representaba la campaña como un niño contando una historia bajo una manta y lloró en un rincón porque la memoria ya pertenecía a otra generación. La coalición humana se reorganizó en redes de ayuda mutua, flotas que responderían no solo a guerras sino a hambrunas y soles moribundos, compromisos nacidos del dolor y convertidos en sistemas de prevención. El comandante sabía que la cuenta debía seguir activa, los favores se habían cobrado, ahora debían honrarse con estructuras que permitieran pagar. Esa era la forma de evitar que la deuda se volviera venganza. El futuro se escribió con nombres. En los momentos callados el comandante regresaba al anillo donde todo había comenzado. Ya no era un cascarón, los equipos de rescate lo habían convertido en una órbita memorial, un lugar sereno donde el cilindro descansaba en una cuna de cristal, su canción de cuna reducida a un bucle tenue que los visitantes podían reproducir. Dejaban juguetes, flores de material compuesto, un dibujo infantil pegado a un panel. El comandante leía cada ofrenda como una entrada de cuenta y sentía como el peso cambiaba. Poco a poco. No hubo triunfo simple, aún quedaban restos del viejo orden, pequeños grupos que preferían el cálculo a la conciencia, pero el equilibrio había cambiado. La galaxia tenía ahora una memoria que se negaba a ser cómoda en mercados, academias y memoriales. Se comenzó a preguntar en voz baja a quién le debíamos. Esa pregunta se volvió tan valiosa y peligrosa como cualquier arma. Finalmente, en una ceremonia con muchas especies, los líderes firmaron un pacto, no un tratado de imperio sino una cuenta común. Acordaron transparencia mutua, reparaciones donde hubiera daño y un sistema de honor que reconocía las pequeñas bondades como parte del gobierno interestelar. Era imperfecto, ningún sistema es perfecto, pero dio forma a un concepto que el comandante había llevado en silencio, que los favores cuando se honran pueden ser más fuertes que la conquista.
El comandante se apartó del podio y dejó que hablaran los jóvenes. Escuchó mientras se redactaban nuevas políticas, mientras los niños cantaban la canción de cuna ahora enseñada en las escuelas como recordatorio no de la guerra, sino del costo de olvidar. Sonrió sin querer que lo notaran. Habían comenzado con un solo latido escuchado en un anillo en ruinas y terminado con una galaxia que no podía volver a la indiferencia. El silencio se convirtió en enseñanza. Años después el comandante ya canoso vio partir una flota no en ira sino en deber, naves humanitarias que llevaban medicinas. Ingeniero Semilla saludó a los rostros jóvenes que conocían el dolor solo como historia. En sus bolsillos guardaba pequeños recuerdos, un juguete infantil, un trozo de bandera quemada, una fotografía. Esas eran la armadura y la brújula. Las conservaban no como trofeos sino como recordatorios. La cuenta de la humanidad seguía activa, los favores se pagaban y nuevos se registraban. El sistema que el comandante ayudó a crear no borró las cicatrices de la guerra, las hizo visibles. La galaxia no olvidaría tan fácilmente. Otra vez ese era el triunfo, no la destrucción del invasor ni el conteo orgulloso de naves hundidas, sino la transformación de una cultura que antes medía especies por recursos en una galaxia que contaba nombres. Al final el comandante caminó bajo el anillo reconstruido y miró las estrellas. Los niños reían cerca, sus voces pequeñas y honestas como las primeras notas de una nueva canción. El comandante pensó en todas las manos pequeñas que habían sido sostenidas y en todas las voces diminutas que mantuvieron vivas las promesas. La memoria se había convertido en acción y la acción en política. La cuenta de favores había sido saldada pero también institucionalizada como resguardo contra futuros olvidos. Vinieron por un planeta pero despertaron a una especie.